Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio profético. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y nos toca el capítulo 12 del Apocalipsis. Ya hemos hablado acerca de cómo es que los dos testigos representan al Antiguo y Nuevo Testamento y que estos van a ser conocidos a nivel mundial cuando se dé la última proclamación del Evangelio de Apocalipsis y Daniel, para presentar la salvación para la humanidad. Antes de poder comenzar, lo vamos a hacer con una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu santo libro. Y te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude para la comprensión de este, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 12. Mientras esté dando la proclamación del Evangelio final, ocurrirán las escenas del capítulo 12 del Apocalipsis. ¿De qué trata? El versículo 1 nos dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Hasta este versículo hay un primer bloque, donde se presenta a una mujer con ciertas características que al descubrirlas nos van a mostrar que representan a la iglesia de Dios. Y también se presenta otra figura que es la de un gran dragón de color rojo. Y este dragón va a tener un gran conflicto con esta mujer, es decir, con la mujer que va a dar a luz un hijo y que ese hijo se va a ir para el cielo. Debido a eso, la mujer es perseguida tenazmente y hasta el dragón intenta asesinar a su hijo en cuanto nace. Pero luego suceden algunas cosas más y este capítulo salta hasta el versículo 13, donde vuelve a retomar esta parte de la historia entre el dragón y la mujer, donde nos dice así el verso 13: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Lo curioso es que primero se le llama dragón y ahora se le llama serpiente. ¿Por qué? Porque está hablando del mismo poder, pero bajo 2 características. Cuando se habla del dragón se está hablando directamente del paganismo. Y cuando se habla de la serpiente se está hablando directamente del ataque de Satanás a la creencia de Dios. Eso lo vamos a analizar. Pero sigue diciendo más, el versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la grande águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo mismo que hemos leído en el versículo 6, que dice que la mujer huyó al desierto por un periodo de 1260 días. Más aún dice, verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrebatada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, toda esta es la escena que vio Juan. El dragón persiguiendo a la mujer e intentando devorarse a su hijo, la mujer huyendo al desierto por un periodo de 1260 años, la tierra le ayuda a la mujer y pronto el dragón se enfurece con los descendientes de la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En toda esta profecía de Apocalipsis capítulo 12 vemos todo el perfil completo de la iglesia de Dios a través de todos los tiempos y hasta el final del mundo, como el residuo, el remanente que quedará para poder esperar la segunda venida de Jesús. Ahora bien, ¿quién es la mujer? Según el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23, una mujer representa una iglesia. Nos dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que entonces la Biblia muestra en la simbología que una mujer representa a una iglesia y que el marido representa a Jesucristo. Por lo tanto, queda en claro hasta aquí que la mujer es una iglesia. Ahora dice que esta iglesia está vestida del sol y que tiene la luna debajo de los pies y 12 estrellas sobre su cabeza. Bueno, cuando vamos al libro de los Salmos, al Salmo 84 y al versículo 11, encontramos la respuesta para el símbolo del sol. ¿A quién representa este sol? Salmo 84, versículo 11. Salmo 84, versículo 11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Así que cuando dice que la mujer tenía el resplandor del sol, quiere decir que estaba brillando con la luz de Dios. Sol y escudo es Jehová Dios. Por tanto, entonces, Dios está aquí representado en esta iglesia, lo que significa que es la iglesia creyente del verdadero Dios. Pero eso no es todo. Dice que también tiene la luna debajo de los pies. ¿Qué significa la luna acá? ¿Por qué está bajo los pies de la mujer, que se supone que es la iglesia? Nos dice así el texto bíblico. Salmo 89, 37. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Ahora, a la luna se le compara aquí con un testigo fiel. ¿Quién es ese testigo fiel? Vamos a ver. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Fíjense lo que dice acá. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Según el texto bíblico dice aquí que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Entonces el testigo fiel es Jesús. Por lo tanto, cuando dice que la mujer está parada sobre la luna, que es el testigo fiel, significaría que la iglesia está parada sobre Jesucristo, porque Jesús es el fundamento de la iglesia. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto está en el libro de San Mateo capítulo 16. Y esta parte es clave y por eso la voy a leer bien. Dice así: San Mateo capítulo 16, versículo 17 y 18. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que significa piedra chica. Y sobre esta roca, no dijo sobre esa, dijo sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora fíjense lo que dice acá. Hablando de sí mismo, Jesús dice: tú eres Pedro, la piedra chica, pero sobre esta roca, la piedra grande, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia. Quiere decir que la iglesia está parada sobre Cristo, que es la roca. A Pedro jamás se le dice que él es la piedra sobre la cual estará construida la iglesia. Es Jesús mismo el que está diciendo que sobre sí mismo sería construida la iglesia. Bueno, hay varios textos donde se demuestra que Jesucristo es la roca.
Leamos uno de ellos, Primera de Corintios capítulo 10. Fíjense lo que dice allí la Biblia en relación a Jesús. Primera de Corintios. Fíjense lo que dice aquí en relación a quién es Jesucristo. Dice la Escritura. Espérense. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que el apóstol Pablo declara que la roca es Cristo Jesús. Por lo tanto, la roca sobre la cual se construye la iglesia no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Él es la base de la iglesia. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero la principal piedra, roca, donde está construida la iglesia es Jesucristo mismo. Esto está en Efesios 2:20. Muy bien. Ahora, ya tenemos al sol y la luna. Las 12 estrellas. Bueno, cuando nosotros analizamos a las estrellas, encontramos el caso de José. José tuvo un sueño en el cual vio que las estrellas, el sol y la luna se postraban ante él. Y las estrellas representaban entonces a sus hermanos, es decir, los 12 patriarcas, los que iban a formar las 12 tribus de Israel, representan a las 12 estrellas. Y Jesús, por su parte, tuvo 12 apóstoles. La característica entre estos dos, para que sean la representación de las 12 estrellas, es que a través de estas 12 tribus, a través de estos 12 hijos de Israel, es que viene la palabra de Dios, porque de ellos salen los profetas del Antiguo Testamento. Y de los apóstoles salen los escritos del Nuevo Testamento. Y así se cumple lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3. Allí se menciona a qué representan las estrellas. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Las estrellas aquí son llamados todos aquellos que enseñan el evangelio a otros, y por quienes llega la verdad. Por eso, las 12 estrellas son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles por quienes viene la luz del evangelio de Dios, los que enseñan a la justicia a la multitud. Muy bien, ahora, regresamos a Apocalipsis 12 y habiendo entendido que la mujer aquí representa la iglesia de Dios, que está vestida de la verdad de Dios y de Jesucristo y su verdad y de las enseñanzas de los profetas y los apóstoles, nos dice el versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora, ¿por qué esta mujer se ve que está encinta? Bueno, desde que el hombre pecó, desde que la mujer se dio a la mentira de la serpiente, Dios había hecho una promesa, que de la mujer saldría la descendencia, la simiente santa. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 15 confirma lo que estoy diciendo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Nos dice allí la escritura, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti, la mujer, le dijo Dios a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la mujer te pisará la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Ahora le dijo Dios a la serpiente, la mujer va a llegar a pisar tu cabeza a través de la simiente que va a venir de ella. A la vez tú, como serpiente que eres Satanás, le morderás el calcañar a esa simiente. ¿Quién era la simiente? Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Allí leemos quién es esa simiente. Gálatas capítulo 3, versículo 16. ¿Qué nos dice allí la escritura? Vamos a ver. Gálatas 3, 16. Dice el apóstol Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. De manera que entonces la simiente presentada acá es Jesús.
Y cuando se le dijo a la mujer que la simiente pisaría la cabeza de la serpiente, se estaba refiriendo a que Jesucristo vendría a derrotar a Satanás. Sin duda, cuando Jesús muere en la cruz, derrota a Satanás, le pisa la cabeza, pero a su vez, Satanás también lo hace crucificar y sufrir a Cristo y lo tienta durante toda su vida. A eso se refiere con que morderá el calcañar. A pesar de todo, Jesús tuvo que luchar contra este poder. Muy bien. Entonces la mujer estaba embarazada durante 4000 años esperando la promesa de la simiente. Por eso dice que clamaba en la angustia del alumbramiento, hasta que este niño llega 4000 años después de la creación al mundo para poder rescatarlo. Muy bien, versículo 3. También dice, apareció otra señal en el cielo. Ahora aparece el dragón. Este dragón dice que era de color rojo y tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 coronas. Las 7 coronas denotan 7 imperios, 7 reinos que estarían persiguiendo a la mujer a través de todos los tiempos, desde el principio del mundo hasta el final. Solo serán 7 imperios los que la persigan. Y cuando estos 7 hayan terminado su tarea, entonces hay un conflicto con un octavo que será el representante de todo este dragón para el final del tiempo, y es ahí donde Jesucristo lo termina por derrotar. Muy bien, teniendo eso en cuenta ahora, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas representan también a los ángeles, a los que traen el conocimiento para los hombres, porque en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 dice que los ángeles son las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, cuando dice que aquí el dragón se trajo la tercera parte de las estrellas del cielo, eso quiere decir que este dragón se trajo con él la tercera parte de los ángeles del cielo, arrastrándolos con su cola, que representaba al engaño, según Isaías 9:15. Muy bien, el engaño que trajo entonces Satanás sobre los ángeles fue hacerles creer que ellos no necesitaban obedecer la ley de Dios porque eran perfectos. Así que entonces los engañó y con ese engaño se los trajo abajo. El mayor engaño de todos que le dijo Satanás a los ángeles en el cielo fue este. ¿Ustedes creen que Dios cumple lo que Él dice? Él no cumple su ley, solo la obliga para nosotros. Y entonces los ángeles quedaron sorprendidos cuando escucharon eso de Lucifer. ¿Cómo puede ser? Y Lucifer les dijo, porque yo estoy cerca, por eso yo sé quién es Dios, lo conozco bien, y yo sé que Él no cumple. Astutamente hizo creer lo que no era. Pero los ángeles, estos que le siguieron, si se hubieran dado cuenta de la mentira de Lucifer, entonces le hubieran dicho, discúlpanos, pero ¿sabes qué? Tú eres peor que nadie acá. ¿Cómo tú vas a venir a juzgarlo a Dios, al Creador? Te vamos a creer a ti que tú solo eres un ser creado, tú no eres nadie. Pero no lo hicieron. Al contrario, le creyeron, se dieron a su mentira y se vinieron con él. Pero entonces dice acá, se trajo la tercera parte, la arrojó sobre la tierra, y ahora el dragón envalentonado se levanta contra la mujer que es la iglesia de Dios, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El niño llegó al mundo en el tiempo predicho por la profecía. Nació Jesucristo y lo primero que quiso hacer Satanás fue a través de Herodes querer matar a Jesús cuando todavía era pequeñito. Pero Dios lo protegió, creció, murió en la cruz del Calvario. Satanás quiso que ahí muriera para siempre, pero no lo logró. ¿Por qué? Resucitó y entonces se fue para el cielo y se sentó en el trono con su Padre. De esa manera es como entonces podemos encontrar el hecho de que este niño fue llevado para el cielo al trono de su Padre. Versículo 6. Después de que este hijo ya fue llevado para su trono, quedó la mujer sola en la tierra. Y esa mujer se llamó el cristianismo, la iglesia cristiana. Ya no era la iglesia del Antiguo Testamento, la judía, sino la cristiana. Y de esta iglesia cristiana dice que huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la mantuvieran y sostuvieran por 1260 días. Según la clave profética que ya hemos estudiado, contamos día por año. 1260 días serían 1260 años que sufriría de persecución esta iglesia por parte del dragón. Y esta persecución se cumplió
durante el periodo de la Edad Media, cuando el papado en el año 538, llamado el corrector de herejes por Justiniano, emperador de Roma, comienza una persecución contra los que estudiaban la Biblia y la defendían. Y a medida que fueron pasando los años, la persecución se intensificó hasta convertirse en Inquisición. Y luego la Inquisición desde 1500 en adelante llegó hasta 1798. Y de esa manera se cumplieron los 1260 años de persecuciones infligidos por el poder del dragón, que en el versículo 14 es llamado la serpiente. ¿Por qué? El versículo 9 nos explica: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que al dragón se le llama la serpiente antigua, para poder identificar que el dragón, que es Satanás, es el mismo que tentó a Eva y que tuvo conflicto con Eva, y que en ese tiempo se dijo que Eva o la descendencia de Eva pisaría la cabeza de esta serpiente. Muy bien. Así que entonces, cuando llegamos al versículo 14, dice: se le dieron a la mujer las alas de la gran águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora resulta que después de este periodo, nuevamente se nos vuelve a mencionar en el versículo 14 que la mujer era perseguida por la serpiente por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ya hemos dicho que equivale a 1260 días. Porque entre los hebreos un tiempo significa un año. 3,5 tiempos serían 3,5 años. 3,5 años de persecuciones simbólicas. ¿Por qué? Porque estos 3,5 años equivalen a los 1260 días, a 360 días por año. Tal es así que los 1260 años otra vez son registrados en el versículo 14. Pero sigue diciendo más. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, el río del dragón, de la serpiente, era el río de la persecución. Durante el tiempo de las persecuciones y la Inquisición, con eso quiso arrasar a la mujer el poder del papado. Fue el poder de la Iglesia Católica Romana la que persiguió a la Iglesia verdadera. La Iglesia Católica Romana no es la Iglesia de Cristo, no es la Iglesia cristiana. Esa organización fue la que persiguió más bien a la Iglesia cristiana, que en este caso eran los protestantes que leían la Biblia. Todos ellos fueron perseguidos por este tiempo de inquisiciones. Y entonces la escritura nos sigue diciendo: pero la tierra ayudó a la mujer. Durante ese periodo, la parte de la tierra que representaba a América iba a ayudar a la mujer. ¿De qué manera? En 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y desde entonces dicha nación proclama la libertad religiosa y la libertad civil. Y gracias a eso es que los protestantes que estaban siendo perseguidos por Roma católica se vieron obligados a tener que huir del otro lado del mundo y venir a América, tierra de libertad. Y de esa manera el protestantismo llega a tener su cuna aquí en América, en Estados Unidos. Y aquí dice la Biblia que esta nación, América, incluso toda América, se tragó la persecución de la serpiente. ¿Y qué ocurrió? Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué es que el dragón se llena de ira contra la mujer? ¿Cuál es su odio que tiene este dragón, Satanás, contra la iglesia? ¿Dónde comienza? Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 nos dice qué es lo que ocurrió. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ya había una guerra que había comenzado en el cielo. Y dice que el conflicto era entre el dragón y Miguel. Miguel aquí representa a nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el arcángel Miguel. Del arcángel se hace mención en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el 17, que es Jesucristo.
La palabra arc significa sobre. Angelus, ángel, sobre los ángeles. Es decir, el príncipe de los ángeles. Y Jesucristo cumplía esa tarea en el cielo. Y ahora dice que Jesús tuvo un enfrentamiento con el dragón, con Satanás, pero en el cielo. O sea, la primera lucha fue en el cielo. El pecado se originó en el cielo, no se originó en la tierra, así que no nos vamos a equivocar. Y en esa lucha, ¿qué ocurre? El versículo 8 sigue diciendo, pero no prevalecieron. ¿Quién no prevaleció? Satanás y sus ángeles, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que entonces, en el conflicto que hubo en el cielo, salió perdiendo Satanás con sus ángeles, el dragón con sus ángeles, y fueron expulsados del cielo. Ya no podían estar allí. ¿Por qué? Bueno, Satanás y sus ángeles exigían en el cielo que la ley de Dios no tuviera que ser más obedecida, que por qué se tenía que poner una ley para seres tan santos en el cielo. ¿Y cómo sabemos que Satanás se opuso a la ley? Fácil, porque en el libro de Ezequiel capítulo 28, la Biblia nos dice claramente cuál fue la causa de la rebelión de Lucifer. Dice Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Desde el 14 vamos a leer para entender qué es él. Tu querubín grande protector. Se le llamaba querubín protector porque era un querubín con 6 alas, porque con 2 alas protegía la presencia de Dios. Con 2 alas cubría su cuerpo y con 2 alas volaba. A eso se les llamaba querubines protectores. Siendo así, dice el verso 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. El monte, ya hemos dicho en otros temas que hemos estudiado, por Isaías capítulo 2, versos 2 y 3, que el monte representa a la casa de Dios, a la iglesia de Dios. En el cielo existe el templo de Dios. En Apocalipsis 11, 19 dice el templo de Dios fue abierto en el cielo. Entonces, hay un templo. Y ahí en ese templo dice que este querubín protector, él estaba allí. Es decir, era el querubín que estaba en el templo de Dios, donde estaba Dios mismo, y ahí estaba la representación de los 2 querubines que están al lado de Dios, la casa del Señor. Muy bien, el trono de Dios, más claro. Ahora, dice acá, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Así que acá dice, tú eras perfecto desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad a causa de la multitud de tus contrataciones. O sea, este ser en el cielo comenzó a llenarse de maldad porque en todas sus contrataciones, en todos sus comercios, en todos sus trabajos, en todo lo que hacía en el cielo, todo parecía salirle perfecto. Y eso era obvio porque él hacía como Dios le decía, pero éste llegó a pensar que la perfección le era nata, que a él le salía de por sí la perfección. Cuando en Salmo 119, versículo 1, más bien el salmista escribe, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Todo lo que hacía Lucifer era perfecto solo por una cosa. ¿Por qué? Porque lo hacía todo como Dios le decía. Pero éste llegó a pensar que la perfección era de él y por eso declaró que él sería también un Dios. Así es como entonces dice el texto, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahora, fíjate bien que aquí el texto bíblico dice que Satanás en el cielo se llenó de maldad y pecó. El pecado, ¿qué cosa es? Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. O sea, este se llenó de iniquidad, de maldad, de malos pensamientos, de cosas equivocadas y llegó a irse contra la ley de Dios. En otras palabras, ya no se rigió por las enseñanzas de la palabra de Dios, sino que empezó a regirse por lo que él sacaba de su interior.
Eso se llama, te llenaste de iniquidad. Y el resultado fue que se rebeló contra la ley de Dios. Cuando el hombre ya no sigue los pasos que Dios da a través de su palabra, inmediatamente el siguiente paso es que se irá contra la ley, la pisoteará y la desobedecerá voluntariamente. Ya no la va a desobedecer por tentación. Hay pecados que tú caes en tentación voluntariamente. Eso es muy distinto de decir pecar voluntariamente. ¿Por qué? Porque a lo que se refiere acá es a que tú te rebelas contra la ley a la fuerza, la desmientes, la atacas y dices que esa ley no debe ser obedecida. Y otra cosa es que tú caes en tentación por voluntad propia, porque eres tú, pues nadie te va a forzar. ¿Ah? Eso es muy distinto. Entonces, cuando él se rebela contra la ley, lo hace con toda su propia voluntad en contra de esa ley, a destruirla, a aniquilarla y a no darle crédito. Ese era su propósito. Y por eso dice, pecaste, rompiste la ley, la negaste. Entonces, fue echado del cielo por esa causa. Esa fue la causa por la cual hubo la guerra. Y una vez que Satanás se viene a la tierra, lo primero que hace es venir a hacer guerra contra esa mujer que era la defensora de las leyes de Dios. Por eso se dice que estaba vestida del sol, la luna y las estrellas. Ahora bien, sigue diciendo aquí el texto bíblico. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos, 10 y 11, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, cuando fue echado Satanás, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora, en el momento en que Satanás fue echado del cielo, desde ese momento se aplica el plan de la redención. ¿Para qué? Para que Dios sea reconocido por sobre todas las cosas. Por eso dice, ha llegado el poder y la gloria y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Jesús se convirtió en Cristo cuando estuvo en la tierra como el Mesías, porque la palabra Cristo significa Mesías, ungido. Entonces se convirtió allí en Cristo. Desde ese momento es que dice, ha venido el poder de su Cristo, porque ahora Jesús fue decidido a venir para la tierra. Y sigue diciendo más. Versículo 11. Y ellos le han vencido, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hasta el momento en que Jesucristo vino a la tierra, todo el tiempo Satanás estaba acusando constantemente a los servidores de Dios. Él iba al cielo solo para un fin. ¿Te has dado cuenta? El fulano de tal, no dices que es tu servidor Abraham, pero ahí está pues, míralo. Se ha metido con Agar. ¿Qué dices de eso ahora, Dios? ¿No decías que era fiel? Y no solamente eso, vas a ver. Después vota a Agar y lo vota al hijo. Para remate, este es un padre totalmente delincuencial. No solamente eso, pasan los años, se le muere Sara, se casa con dos más, dos concubinas. ¿Qué es esto? ¿Ese es Abraham? Ah, y todavía no te he dicho de David, ¿eh? Ese David. ¿Y para qué te cuento de Salomón? Ese es el acusador de los hermanos, ¿correcto? O sea, a este demonio no le interesa si tú te portas bien y luchas por hacer lo correcto. Cometes un error y de ese error se te quiere agarrar a como dé lugar, con uñas y garras. Y eso que él es peor que nadie porque él tiene puros errores. Él es el padre del error, al igual que lo son sus seguidores. Pero sin embargo, este todavía se atrevía a acusar a los grandes de la antigüedad. Sí, pero Dios, como ya sabía muy bien todo eso, Dios nunca le hizo caso al diablo. ¿Por qué? En una ocasión se ve que Miguel viene a luchar por el cuerpo de Moisés. ¿Y qué hace Miguel? En lugar de pelear con Satanás discutiendo, de frente le dice que el Señor te reprenda. Yo no voy a discutir contigo, que la verdad de Dios te reprenda. ¿Y qué cosa hace la verdad de Dios? La verdad de Dios cubre a todos los hijos de Dios que habían sido perseguidos y acusados por Satanás. ¿Por qué? Por Jesucristo. Todos los errores que los patriarcas habían cometido y los profetas en el Antiguo Testamento y de los cuales habían pedido perdón, toditos fueron borrados con un solo día en la muerte de Jesucristo. Y Satanás pues maldijo, renegó. Tanto así que Jesús dijo, yo lo veía caer del cielo como un rayo.
¿Por qué? Porque ahora todo aquello que Satanás les puso tropiezo, lazo para hacerlos caer, hacerlos resbalar, todito lo borró Jesús. Y ahora Jesús le dijo, ¿y ahora qué? Y con la verdad entonces se le silencia a Satanás. ¿Por qué? Porque la verdad es la que cubre a los hijos de Dios. Y por eso dice acá, ya ha sido echado este personaje. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios puedan obedecer todos los mandamientos. Es por eso que debemos enseñar que la obediencia a los mandamientos es clave. Por eso continúa diciendo aquí el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo! Más aún, el verso 11 dice, ellos le han vencido por la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que entonces la victoria de los hijos de Dios no está en querer demostrar las acusaciones del diablo o no, sino en obedecer los mandamientos de Dios. Porque el diablo, más allá de acusar a los hijos de Dios, es difamador, inventor. Él saca cosas que nunca han pasado. Así lo acusó a Jesucristo. Jesús no había cometido ningún pecado ni error. Sin embargo, lo hacía pasar como el peor de los malhechores. Los apóstoles, todos los cristianos a través de todos los tiempos lucharon por hacer la voluntad de Dios, pero fueron acusados de los peores pecados. ¿De cuáles? De los que más ama el diablo. Él acusa a otros de lo que él mismo hace y le gustaría hacer, porque ahí se cumple que el ladrón juzga por su condición. Y en todos los tiempos, los que le siguieron a Satanás hacen lo mismo. Siempre que alguien te hable de algún predicador, de algún mensajero, de alguien que lleva la palabra del Señor, lo primero que tienes que hacer es decirle a ese, a ver un momentito, ya, ¿me has hablado de fulano? Sí, primero vamos a ver tu vida, ¿cómo es la tuya? Te vamos a analizar. Después de que te veamos que tú eres un perfecto, tan divino como Dios, recién te creemos. Antes de eso no te creemos nada. ¿Por qué? Porque si tú eres otro pecador, no tienes derecho a hablar de otro. Así de sencillo. Cada vez que te está hablando de otro pecador, otro es porque ya te está mintiendo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir reglas. Hay pasos y cuando se cumplen esos pasos, según lo dice la Biblia, recién podemos creer. Mientras tanto, ese que te dice es porque ese ladrón juzga por su condición. Eso lo sabemos, ¿no? Hasta un niño lo sabe, ¿no? Eso no lo vamos a cubrir. Digamos lo que digamos, inventemos lo que inventemos, así es. Ya está establecido porque así siempre ha sido. Más aún sigue diciendo acá el versículo 12, perdón. Alegraos cielos y los que moran en él, porque el diablo ha sido arrojado, pero solo que ahora dice, ha descendido a la tierra y hay de los moradores de la tierra. Ahí está el tercer ay. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahora van a tener que lidiar con él porque está lleno de furia sabiendo que le queda ¿cuánto? Poco tiempo. Ahora, esto significa que para el último momento del tiempo, Satanás va a venir con furia contra los hijos de Dios. ¿Cómo se va a cumplir eso? El versículo 17 nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, pero en lugar de irse contra ella, dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el residuo, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los 10 mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús que Apocalipsis 19:10 nos dice que es el espíritu de profecía. En los últimos momentos de la historia, el pueblo de Dios se va a caracterizar por ser este grupo, ¿correcto? Cuando la iglesia protestante fue perseguida hasta 1798, para 1844 nace una iglesia, la única que defendía los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, la iglesia adventista del séptimo día. Y dentro de esa iglesia adventista del séptimo día hay un grupo, no todos, solo un grupo muy pequeño, muy poquitos, en esa iglesia adventista que tendrán los mandamientos de Dios y tendrán el testimonio de Jesucristo. Ese pequeño grupo que tenga los mandamientos de Dios y crea en el espíritu de profecía, esos son el residuo, no todos. ¿Correcto? No todos. Romanos 9:25 es claro. De todos los de Israel solo se salvó el remanente. Así también será ahora. Así que no te engañes, hermano mío.
No todos los que están en la iglesia son llamados el pueblo de Dios, solo el remanente, los que tienen los mandamientos de Dios, creen en la obediencia de los 10 preceptos y en el espíritu de profecía. Que Dios quiera que hayamos podido entender esta profecía, porque aquí se desenmascara al dragón, de quien vamos a hablar más a profundidad en los próximos capítulos. Y allí vamos a descubrir qué hará en los últimos días. Dios te bendiga, hermano mío. Vamos a hacer una oración para poder terminar. Bendito Dios que moras en los cielos, te agradecemos, Padre Santo, por tus palabras, te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón y a compartirlas con quienes no las conocen. Quédate con nosotros y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén.